Saludos amigos, bienvenidos a este espacio de Worship Rotation. Mi nombre es Samuel Galarza y estoy juntamente con... Saludos amigos, mi nombre es Jairo Galarza. En este episodio tenemos nuevamente a nuestro amigo Neftalí. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Sabemos que lo que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser de bendición para muchos. Queremos recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, nos pueden seguir en Facebook. Ya estamos en YouTube, así que Pues, ustedes por fin, pueden ya. mirar el podcast por medio de YouTube. Y también por medio pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en Podbean. Y ya estamos trabajando para ponerlo en otras plataformas. Súper. Pero bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Cuéntenos un poquito. Neftalí, cuéntanos un poquito cómo te ha ido durante la semana. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que ya se me va a hacer costumbre y aquí lo vamos a religión tener, estar aquí con ustedes. Cada semana. Cada semana aquí con Neftalí. Ya vamos a ponerle a los tres, ¿no? Sí, ya hay que cambiarle ahí hay que cambiarle los nombres ya. No, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Pues aprovechando que vengo aquí a las clases de guitarra contigo, pues, ¿por qué no hacer algo en donde podemos, de cierta forma, ser una bendición? Creo que esa es la clave, ¿no? Ser bendición para más personas. Y pues la semana ha ido muy bien, ya estamos en jueves, ya es jueves y gracias a Dios, con su ayuda hemos estado cruzándola cada día, hemos estado trabajando y pues aquí estamos. Qué bien, qué bien. Jairo, cuéntanos un poquito acerca de tu semana. No, pues fue una semana medio rara. El lunes tuve que llevar el carro a la llantera porque las 4 llantas de mi carro ya estaban más de la otra vida, ¿no? Ya un mosquito la picaba y ya se ponchaba. Y pues tuve que arreglar ahí unos asuntos, pero sí ha sido una semana muy bendecida. Ya mañana es viernes, como dice Nev, el fin de semana viene y pues siempre anhelamos, ¿no? El fin de semana para ir a la iglesia, para ir a adorar a Dios. Tú sabes, como nosotros somos parte de la iglesia, Ministerio Gracia, y allá Nev canta, tú tocas el piano, aquí tocamos la batería y pues me da gusto, ¿no? Estándonos, ¿no? Amén, amén. No cabe duda que estamos listos para este fin de semana, para poder ir a la iglesia, para poder adorar a Dios. Bueno, el día de hoy quisiera que conversáramos un poco acerca de ciertas cosas que creemos que podemos, que nos van a ayudar, ¿no? Para poder mejorar en nuestro ministerio. Y quisiera comenzar con una pequeña historia para poder abrir este segmento. Recuerdo que en un verano, mientras estaba estudiando en la escuela, estaba estudiando música, recuerdo que yo llegué a la clase, ¿no? Y estábamos teniendo una masterclass. Era como una clase donde está el maestro, pero es un poco diferente, porque el método musical no es como que un lugar donde hay muchos estudiantes y está un maestro y está enseñando. Más bien en la masterclass, ¿verdad? Es un poco diferente porque aquí los alumnos tocan para el maestro y el maestro te dice, puedes mejorar en esto, puedes mejorar en otro. Entonces es un poquito diferente. O sea, como más está el personal, maestro más personal, yeah. pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de mirar a otros estudiantes. Es como una crítica constructiva, ¿no? Constructiva, que te va a ayudar a mejorar. Bueno, recuerdo que ese día yo llegué y recuerdo que mi maestro me dijo, vamos a esperar un poco porque vienen otros estudiantes nuevos. Y el maestro dijo, no, viene un nuevo estudiante, apenas se graduó de high school. Wow. Y entonces él va a estar estudiando aquí. Y bueno, lo vamos a esperar porque él está en esta clase. Y ahí estuvimos esperando. Y recuerdo que llegó el estudiante, ¿no? Y era ya un muchacho bien joven, o sea, apenas se había graduado de la high school, ¿no? Y venía entrando y recuerdo que sacó su guitarra y tenía una guitarra, era una, ay, se me fue el nombre, Jairo, tú sabes. ¿Qué, Ibanez? No fue una Ibanez, ¿Córdoba? una PRS. Oh, PRS. PRS, una guitarra eléctrica, right? Y recuerdo que comenzamos a tocar, ¿verdad? Y le llegó su turno. Era una masterclass de jazz, ¿no?
Y entonces comenzamos a tocar, el maestro comenzó a tocar y todos comenzamos a improvisar y no cada uno tuvo oportunidad. Y luego me tocó a mí y me comenzó a decir, Sammy, ¿sabes qué? Como que eso no se escuchó muy natural, como que estabas tratando mucho. Lo que tienes que hacer es que, trata de escuchar más melodías en tu cabeza, no te pongas nervioso y solamente comienzas a tocar por tocar, sino que piensa en lo que estás haciendo. O sea, ponle más atención a tu instrumento. Esas melodías que están en tu cabeza, transpórtalas a tu instrumento. Bueno, ya le tocó al otro muchacho nuevo. Y cuando comenzó a tocar, me quedé impresionado. Porque tocaba con una habilidad. Wow. Y sabes que después de que se terminó esa clase, yo estaba como que, man, yo no soy bueno en esto. ¿Cómo es posible? Él apenas está entrando y básicamente yo ya llevo aquí un buen tiempo y él lo hizo, o sea, mucho mejor que yo, ¿no? Y cuando pasó eso, me quedé pensando, man, ¿será que quizás no tengo suficiente talento? Quizás, ¿qué estoy haciendo mal, no? Right. Pero sabes que mientras comenzó el semestre, mientras siguió el semestre, yo tuve la oportunidad de conocer, ¿no? A esta persona y me di cuenta, ¿no? Al platicar que él estaba tocando música desde los 5 años. Oh, wow. Su primer instrumento fue el piano. Después del piano comenzó a aprender otros instrumentos y obviamente llegó a tocar, se quedó con la guitarra porque eso fue lo que él le fascinó. Lo que le O gusta. sea, toca piano, pero su instrumento es la guitarra porque es lo que le gusta. Así que él me estaba diciendo que básicamente desde muy temprana edad sus papás lo pusieron a practicar música. Y entonces por eso que él ya estaba bien avanzado en lo que él hacía, porque él básicamente ya llevaba muchos, muchos años practicando. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros como cantantes o como músicos o en lo que tiene que ver en la administración, por ejemplo, podemos ver que viene una persona a ministrar a nuestra iglesia y lo hace de una manera tan natural, lo hace de tal manera que se nota, ¿no? Que ha estado en la palabra o quizás ciertos músicos que tocan con cierta habilidad. Y muchas veces cuando miramos, nos podemos poner un poco tristes porque pensamos que no tenemos el talento o las herramientas necesarias para poder hacerlo, se puede decir, igual que ellos o de una manera excelente, ¿no? Y comenzamos a poner estas ideas que quizás nosotros no tenemos el talento suficiente para poder hacer eso. Y la verdad es que muchas veces nos olvidamos que esas personas han pasado por un proceso y ellos han estado en una preparación y lo han hecho por muchos años. Bueno, Sam, ahora que mencionas eso, pues yo creo que a muchos músicos mayores o que han empezado ya tarde, les pasa eso, ¿no? Que, o sea, si entran a la escuela o si están estudiando en un lugar, miran a una persona que es menor que ellos y dicen, oh, wow, ¿y cómo es que esta persona toca mejor que yo? Y eso a veces pasa porque no sé si te acuerdas que antes de venir aquí a este colegio auxiliar, cuando estábamos estudiando en el otro colegio, era una mixtura de músicos que ya eran mayores y músicos que apenas habían salido de high school. Y yo recuerdo que yo le pregunté a mi maestro una vez, le dije, ¿cómo puedo yo llegar a ese nivel? Porque como hemos mencionado antes, yo entré a la escuela y no sabía nada de música. Y entonces yo le pregunté a mi maestro, ¿cómo es que yo puedo llegar a ese nivel? Y él me dice, bueno, es un poco difícil, ¿sabes por qué? Porque esos muchachos en high school practican todos los días. Tienen una clase donde siempre van todos los días, tienen sus instrumentos ahí y siempre practican. Y es por eso que cuando ellos vienen y hacen sus audiciones aquí, ellos vienen y empiezan a tocar bien rápido y empiezan a hacer esto. Pero a veces ellos vienen, o sea, sabiendo tocar rápido, pero no tienen madurez en su práctica y también cometen muchos errores en la técnica. No saben la técnica. Sin embargo, tú estás empezando desde cero, aprendiendo buena técnica y aprendiendo a acostumbrarte a practicar, a tener una buena práctica. Y entonces él me dijo, si tú llegas y practicas bastante,
si te dedicas a practicar un buen tiempo, tú puedes alcanzar a lo que ellos, al nivel que ellos están. Y entonces me acuerdo que a lo largo de los años que estuve ahí en ese colegio, después el maestro se me acercó y me dices, ¿sabes qué? Tu nivel me ha impresionado, porque muchos han pasado por aquí que tampoco no sabían de música y se fueron derrotados porque, o sea, pensaron que nunca la iban a hacer, que nunca iban a tocar así. Y me dice, y tú me has impresionado porque te has mantuvido fiel practicando y yo sé que a veces soy duro contigo, pero bueno, para mí es la práctica, ¿no? Tú puedes llegar a cierto nivel si te dedicas a practicar. Y sabes algo muy interesante acerca de lo que estás diciendo, es que ah, nosotros tuvimos la oportunidad de aprender muchas cosas en la escuela, pero sabes que una de las cosas que yo creo que ha sido una gran bendición es el poder servir en nuestra iglesia, porque no hay nada más, no hay nada que te dé más beneficio que estar en tu propia iglesia haciendo música, ¿no? Para Dios. Claro. Y sabes que algo bien interesante es que yo recuerdo que cuando comenzamos, ¿no? Llevándolo yo ya a la iglesia, no sé si tú te acuerdas cuando comenzamos a tocar. Sí. Me acuerdo las primeras canciones que hacíamos. Yep. Pelón cantando también. Yeah, pero sabes que, no sé si te acuerdas que incluso nomás nos sabíamos como 3 canciones, Yep. ¿no? Y siempre te acabamos las mismas. Ya, siempre tocábamos las mismas y las que no nos sabíamos ponían una pista, ¿no? Y nosotros estábamos ahí atrás así como que de playback. Sí. Y recuerdo que de pronto era frustrante a veces porque habíamos visto otros iglesias donde tenían músicos ya que eran bastante buenos y a veces como uno se comienza a preguntar, ¿será posible que yo puedo mejorar? Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos romper esa idea de que no podemos mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Pero Nev, cuéntanos un poquito. Quisiera hacerte una pregunta. Yo recuerdo que cuando tú llegaste a la iglesia, llegaste más o menos el tiempo que nosotros. Tú ya estabas cantando, obviamente. Ya tenías muchos años donde tú estabas sirviendo, no necesariamente siempre cantando, pero como tú eres hijo de pastor, tú serviste por muchos años ya en la iglesia. Sí. Cuéntame, cuando tú llegas a nuestra iglesia, había muchas personas que cantaban e incluso teníamos algunas personas que incluso había ahí una persona que incluso había grabado con en la película de Lion King. Sí, Rey León, en español, la de México, sí. ¿Tú cómo te sentiste alrededor de varias personas que ya tenían bastante experiencia y qué te ayudó a ti para poder ir mejorando y básicamente ahora tú eres uno de los líderes de alabanza de nuestra iglesia? Bueno, regresando un poquito, ¿verdad? Lo que tú estabas diciendo sobre que viste a ese chico que venía saliendo de lo que viene siendo la preparatoria o la high school. Y de cierta forma sentiste, yo creo que un poquito de celos, ¿no? Oh, yeah. Santos. Santos, pero sentiste algo, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos y todos en alguna forma luchamos, yo creo que con eso, ¿no? Con esos celos, que no creo que sean buenos realmente, pero con eso de que, oye, ¿por qué esta persona, canta así, yo tanto que practico, yo tanto que le echo ganas y muchas veces no sale como tiene que salir, ¿no? Pero regresando a esa pregunta, cuando yo llegué, obviamente, pues, fue impresionante la manera de cómo estaba todo el grupo. Ustedes, chicos, estaban ahí en la música, ya iban muy adelantados, la verdad, que creo que desde ese tiempo ahora han dado un brinco demasiado grande, ¿no? Gloria a Dios. Y se han convertido, en mi opinión, imagínate que tocaron con Miel San Marcos, o sea, wow. Después le vamos a contar, amigos, la historia. Sí, ahorita no les vamos a más contar después. Para que haya la próxima que llegue Neftalí de nuevo, ya se comprometió para que haya tema para más podcasts. Que cada semana dice. Pero sí, o sea, ya de ese tiempo ahora ustedes han mejorado. Gracias a Dios, yo pienso que también he mejorado pero no estar limitados, no estar limitados a que ya hasta aquí llegué, sino siempre dice mi esposa que
there is room for improvement. Oh, There is yeah. always room for Yeah. improvement. En español sería Hay espacio para seguir mejorando. para seguir Sí. mejorando. Entonces, cuando también así dice mi pastor, que cuando tú piensas que ya llegaste, entonces pues ahora obviamente ya llegaste, ya no vas a ya no vas a ir a ningún lado. ya no vas a ir a ningún lado. Entonces siempre hay un lugar más a donde ir. Ujú. Entonces, cuando yo llegué, la verdad, sí me sentí achicado, sí me sentí, y aparte de que, pues, obviamente te paras en un stage en donde están cantando gente que grabó ya para Disney y cosas así. Entonces, sí fue algo duro, ¿no? En el momento. Y más cuando no tienes alguien que te vaya dirigiendo de una forma para mejorar, ¿verdad? Pero obviamente yo también buscaba mis recursos y de alguna forma tratábamos de estar técnicamente en el nivel, ¿no? Si se Ujú. podría decir, ¿no? Pero sí fue algo, para mí la verdad sí fue algo muy difícil y hay detalles que en un principio sí me daba así como vergüenza, ¿no? O sea, estar parado en donde vas a estar en un stage donde hay muchas personas y alguien más canta mejor que tú y entonces hasta la voz también se te hacía así como de gallo, ¿no? O sea, y un montón de pensamientos, ¿no? O sea, me imagino que es como por lo que tú pasaste ese día ahí con tu maestro, ¿no? Sí, sabes, qué bueno que hablas acerca de eso. Y también me gustó algunas cosas que también Jairo dijo acerca de querer llegar a cierto nivel, ¿no? Cuando tú miras. Yo creo que es bueno, primero, a lo de Jairo, yo creo que es una bendición cuando hay personas alrededor tuyo que de cierta manera son mejores en lo que tú quieres mejorar. Ujú. Porque eso te inspira, ¿no? Cuando tú ves, o sea, si tienes la actitud correcta, te va a inspirar para poder O sea que mejorar. tienes dos formas de pensar, ¿no? Dos opciones. Negativa sería de una forma, ay, no inventes, mira, él Yeah. canta mejor que yo, o o a lo mejor tiene una unción mejor de Dios, o algo Sí, así, sí, ¿no? sí. Algo así. O la que debería ser la número uno es agarrar el ejemplo de él y no tratar de superarlo a él, sino superarte a ti mismo. Exacto, Superarte exacto. a ti mismo. Vas a agarrar ejemplos de alguien más porque es bueno. Es Ujú. bueno ver a otros lugares, a otras personas, para que tú puedas mejorar igual, ¿no? Es cierto. Y sabes, una de las cosas que también tú tocaste, ¿no? Que dijiste, me imagino que tuviste celos. Y te voy a ser honesto, sí, en ese momento yo dije, ya valió mi puesto. No, ya no tengo, ya aquí. No, y yo creo que en ese momento recuerdo que obviamente en la escuela, ¿no? Nos dan así como diferentes partes, me acuerdo que me daban las partes más difíciles Right. y después ya no me las daban a mí. Entonces se Yeah. sintió ese bajón, ¿no? Sí, o sea, Ahí. como que de pronto dije, y como tú dices, uno lo puede, yo creo que es normal de pronto sentir algo que, por ejemplo, de pronto un poco de celos, ¿no? O quizás puede ser muchos celos, yo no sé, de ciertas personas, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros pongamos nuestra mente en la actitud correcta Ujú. y decir, Señor, yo voy a seguir mejorando y quiero seguir mejorando, pero no para hacer competencia con la otra persona. Claro. Porque obviamente que él va por otro camino y yo también voy por otro camino. Sí, Ujú. yo creo que cuando nosotros nos podemos a pensar con que quizás en ese momento, ¿no? Quizás habré pensado, no, si no estuviera aquí, yo estuviera haciendo todas las partes, Claro. difíciles y no se las darían a él, ¿no? Ujú. Pero yo creo que cuando pasa eso, cuando nosotros miramos a ciertas personas y como tú dices, lo miramos de una manera incorrecta, lo miramos como, how do you say threat? Como una amenaza, Una ¿no? amenaza. Como una amenaza. Esta persona ya llegó Ujú. aquí y básicamente me va a volar el El puesto, 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 ya. ¿no? el changarro. Yo creo que si estás teniendo pensamientos así, ¿no? Especialmente ya en el ministerio de alabanza, yo creo que es un momento donde tú debes de parar y decir, Señor, quítame estos pensamientos, porque estos Ujú. pensamientos no te van a llevar a Ya ningún no. lugar. Y es exactamente lo que pasó en el principio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Dios? ¿Qué es lo que pasó con Lucifer, no? O sea, Ya. Lucifer empezó a sentir celos de que llegar a pensar de que él, ¿por qué Dios en este lugar? Y mírame a mí, con Ujú. todos estos ángeles que me siguen, yo soy el mejor, yo soy el líder aquí. Entonces llegó a pensar que él podía ocupar el lugar De de Dios. De Dios, Dios. ya. Anhelando algo que no le pertenecía No a le él, pertenecía. Ujú. Y sí, y en adoración, yo pienso en adoración, eso, yo digo que eso ha de pasar mucho
en las iglesias, ¿no? O sea, que de repente, ya hablando en adoración, ok, ¿por qué a él le dan muchas canciones, no? O ¿por qué a fulanito de tal tiene que liderar varias canciones al mes y a mí solamente me toca una al año? O sea, entonces, ¿qué onda? Entonces ya empieza ahí a maquinar la mente y entonces yo creo que ahí no hay bendición. Yo creo que no hay bendición porque, número uno, respetar la decisión de tus líderes, ¿correcto? Así como respetamos la decisión de Dios cuando aceptamos, cuando algo está pasando en nuestras vidas, algún no sé, algo que esté pasando con nosotros, aprender a confiar en Dios y decirle, Señor, confío a pesar de que estoy pasando por esto y esto y lo otro, pero confío en la dirección, confío en lo que tú estás tratando de llevarme. Entonces, en este caso es lo mismo en la adoración, ¿no? Confiar, hacerlo todo de corazón y no tener celos porque, ¿por qué a él sí, por qué a mí no? ¿Verdad? Estar en el lugar y con la mente correcta. Exacto. Y sabes, Neff y Sam, que a veces o sea, uno como cristiano piensa que lo sabe todo y que tiene la bendición de Dios y que todo eso, ¿no? Y por ejemplo, como a mí, no sé si te acuerdas y cuando, o sea, muchas cosas de estas pasaron en la escuela, ¿no? Que como por ejemplo tú dijiste que vino un guitarrista que era mejor que tú y sentiste un poco de celos y fue la verdad similar. Porque no sé si te acuerdas cuando llegó un baterista a la escuela que wow, man, a todos los que tocamos percusión como que nos dejó ahí a un lado. Te sentaron sí, en la banca. Básicamente. Y entonces cuando estábamos en la clase de Big Band, él llegó y comenzó a tocar y todo eso. Y antes de que él llegara, el maestro me decía, no, te vamos a poner a ti en Big Band y tú vas a tocar la batería y todo eso. Llega este guy. Y entonces el maestro me dice, sí, aquí hay 3 canciones para todo el semestre. Y entre mí dije, ¿qué? No, que iba yo a tocar la batería todo el semestre. Y un poco de celos. Pero sabes que a veces las personas que ni siquiera conoces, que aún a veces no son cristianos, te dan una lección. Porque yo me acuerdo que yo ahí, según yo, ¿no? Humildemente me fui a practicar arriba, estaba yo practicando. Y entonces él me mira de la puerta y toca y entra. Y me dice, hey, ¿qué estás haciendo? Le digo, es que estoy practicando porque si no las toco bien, se va a enojar el maestro. Y me dice, bueno, ¿puedo practicar contigo? Y entre mí dije, ¿qué? ¿Me viene a enseñar cómo se tiene que hacer o qué? Yo le enseño aquí, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y él me dice, vamos a practicar. Hay que, como es jazz, we were trading fours. No sé cómo se dice. Es como que estaban improvisando sí. en measures de 4 bars. Sí. y entonces comenzamos y él me dice, no, hazle así y hazle así. No, y entre mí dije, ¿y este guy qué? Pero yo decidí no decir nada y comencé a hacer. A escuchar. Y sabes que pasamos ahí como 1 hora y aprendí un montón de este guy. O sea, este guy vino y básicamente me abrió los ojos, ¿no? Como que tú ¿Cuándo practicamos otra vez? Sí, y es lo que yo le dije. Le dije, hey, bro, ¿podemos practicar 1 hora cada día? O sea, ¿podemos los dos? Yeah. Y él me dice, claro, man. O sea, ¿sabes qué? O sea, él me dijo, a mí me gusta cómo tú tocas. Oh, wow. Y yo entre mí dije, ¿qué? O sea, este guy sabe tocar, o sea, era un monstruo en la batería. Yeah. Y para que una persona te diga que a mí me gusta cómo tocas, o sea, me gusta tu feel, es como que wow, you know, y en ese instante Dios me dio una lección. Hay a veces que hay personas que obvio saben más que tú y como dice Neff, tienes 2 opciones, o puedes pensar negativo o positivo. Y obvio que yo comencé pensando negativo, pero al último aprendí una lección. Y sabes que algo que tú mencionaste, ¿no? Que estás contando algo que te pasó en la escuela. Y una de las razones por la cual nosotros mencionamos mucho la escuela en este caso es porque, o sea, nosotros estamos básicamente, se podría decir que en un ambiente secular, ¿no? Donde, o sea, estamos tocando diferentes estilos de música, pero donde hay competencia. O sea, si tú quieres tocar cierta parte, te tienes que pasar practicando porque si no, la siguiente persona te va a volar el puesto. Sí. ¿Sí me entiendes? Y entonces te ponen en muchas situaciones donde básicamente puedes llegar a sentirse resentimiento, incluso celos por las demás personas. Quizás en la iglesia, no estoy diciendo que no pasa, pero por lo menos en esos lugares, era algo común. Pero me gustó mucho lo que tú dijiste, lo que Jairo dijo, que básicamente, o sea, es algo del corazón.
O sea, y lo que tú dijiste, Nev, si nosotros estamos abiertos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esta persona? ¿Qué es lo que, cómo es que yo puedo mejorar? Claro. Pero también quiero mencionar algo. Y eso fue Jairo, algo que dijo Jairo al principio. Y él dijo que básicamente que uno, si se pone a practicar, uno puede alcanzar el nivel de la siguiente persona. Y eso es verdad. O sea, si tú te pones a practicar, tú puedes alcanzar el nivel de cierta persona, en ciertas cosas, pero quizás no vale la pena. Y te voy a decir por qué, ¿no? Al querer hacer como una otra persona, te va a afligir, ¿cuál sería la otra palabra? A drenar, correcta? Te va a cansar, porque es que ese no es tu lugar. ¿Sí me entiendes? No eres tú, no estás siendo tú. Sí, tienes que definir para qué Dios te llamó y mejora en eso. O sea, no todos podemos ser iguales. Tiene que haber diversidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, si por ejemplo, una persona toca la guitarra y vamos a suponer que tú tocas la batería, o sea, no está mal que puedas tocar también la guitarra y la batería, pero si por ejemplo tú sabes que tú amas tocar la batería y simplemente porque esa persona toca bien la guitarra y quieres llegar a ese nivel y quieres competir con esa persona, te pasas tanto tiempo tocando la guitarra y ya al final ni siquiera le estás poniendo atención a lo que tú verdaderamente quieres hacer. Y simplemente solo por querer competir con las demás personas. Y fíjate que lo que decían el sábado pasado en la charla que tuvimos, me impresionó. No me acuerdo bien quién fue el que lo dijo. Parece que fue Ingrid Rosario, que dijo que no intentes imitar. Chicos, nos dijo eso, no intentes imitar a nadie, no intentes cantar como nadie, como alguien más, no intentes tocar la guitarra como esta otra persona. ¿Por qué? Porque al final del día te vas a frustrar porque cada uno tiene su propio aroma, cada uno tiene su propia forma su propio perfume, su propia forma de cantar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cantar como Shakira, pues me voy a reventar las cuerdas vocales, ¿no? Hay que tratarle. Una probadita. Al rato, ¿no? Pero, o sea, ¿me explico? Sí. Entonces, yo quiero cantar como Shakira y entonces como yo estoy tan afanado, yo creo que esa sería la palabra, afanado de querer ser como esa persona por tener el estilo de voz, entonces yo solito me voy a frustrar y a lo mejor voy a cuitear, ¿cómo se diría? Me voy a dar por vencido. Dar por vencido porque digo, no, pues no sirvo, ¿no? Y no, o sea, cuando tú saques tu propio estilo, te vas a dar cuenta de que, y más si vas por la dirección correcta y con la bendición de Dios, te vas a dar cuenta cómo Él te va a ir usando en eso, ¿no? Y saben, amigos, que es bien importante, ¿no? Así como está explicando Nev y también como ha comentado Jairo, que nosotros podamos mirar a esas personas que quizás llegan en nuestra iglesia o que ya están, que tienen bastante experiencia, ya sea en diferentes partes que tenga que ver con el ministerio. Nosotros no los tenemos que ver como una amenaza, más bien tenemos que mirarlos como una bendición, porque ellos nos van a ayudar para que nosotros podamos seguir creciendo nuestros talentos, que al final lo que hacemos es para glorificar a Dios. No estamos dándole honra a Dios cuando nosotros estamos sintiendo celos por otras personas. O sea, el pararte allí a competir con otras personas no va con lo que Dios hace, no va con lo que Dios quiere hacer. Porque la Biblia dice que nosotros, que Jesús, cuando Él vino, dice, yo vine aquí para servir, ¿no? Y nosotros también estamos aquí específicamente para servir. Y la diversidad es esencial, ¿no? En el ministerio de alabanza es necesario que haga diferentes personas, como tú dijiste, cada quien con un estilo diferente, que llega con este equipo que básicamente tiene la oportunidad de ministrar cada fin de semana. Al hacerlo con las diferentes personas que componen este ministerio, Dios lo usa para que podamos alcanzar a muchas personas, ¿no? Y entonces cuando hay cosas de esta manera, quizás lastima al grupo. Lastima al grupo porque, cuando hay una persona que está causando problemas simplemente porque, comienza a discutir o comienza a decir, no es que, ¿por qué no? Como dicen, ¿no? ¿Por qué no canto lo suficiente? O ¿por qué no toco lo suficiente? Entonces, básicamente, de cierta manera estamos lastimando al equipo, ¿no? Y
y sí lastima, ¿no? Al equipo. Y la razón por la cual lo digo es que nosotros podemos mirar en la Biblia, ¿no? Que la Biblia dice que, o sea, nosotros somos un cuerpo y Jesús es la cabeza, Así ¿no? es. Y nosotros, Amen. cada quien, formamos una parte, ¿no? Y les voy a contar algo así breve, bien chistoso, ¿no? Que me pasó. Recuerdo que una vez mi esposa llegó del trabajo y yo ya estaba en la casa, ¿no? Y recuerdo que ella iba caminando y me acerqué por atrás y le quise dar un abrazo, pero ella, cuando me acerqué, ella movió su cabeza para atrás Te dio un cabezazo. y me pegó la cabeza y me dolió tanto, o sea, no solamente me dolió la cabeza, me dolieron hasta los dedos, los pies, me dolió Te todo. pegó O sea, ahí en un punto exacto. tuve que caerme ahí en el suelo, básicamente. No, en serio, literalmente, o sea, no me caí, pero así como que me agaché un poco así para agarrarme la cabeza porque sentía que todo el cuerpo me dolía y no, hasta los dientes, todo me dolía. Las Entonces, cosas así, afectan al grupo, Yeah. Exacto. Sí, y yo creo que yo me he puesto, bueno, yo voy a hablar de mi iglesia, ¿no? Yo he visto que cuando alguien se va, no sé si lo has notado, cuando alguien se va, deja espacio para otra persona tomar ese puesto y llegar a otro nivel. En pocas palabras, me doy cuenta como que surgen otras personas, ya sea cantantes o otros músicos, que llegan al mismo nivel de la persona que se fue o lo superan. Mhm. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí a decir? No significa, bueno, número uno, nadie es indispensable. Ujú. Yo creo que esa es la palabra que todo mundo nos debemos de meter, Ujú. porque el día que ya te crees que eres El la última, mejor, dijera el pastor, la última una Coca-Cola Coca-Cola. del desierto, pues entonces ya te amolaste Sí, y sí. bien feo, ¿no? Siempre hay espacio, me he dado cuenta de eso en nuestra iglesia, que cuando alguien se va o cuando alguien toma otra posición y se le da la posición a otra persona que viene también ahí en la misma escalera, me he dado cuenta que llega a un nivel muy bueno. ¿Me entiendes? Y eso me motiva y eso me llena de gozo porque puedo ver que más jóvenes o que más personas están llegando a niveles y estamos fabricando, si se podría decir así, estamos fabricando más músicos, más cantantes, y si podríamos poner esa palabra, ¿no? Ujú. Pero para la honra y gloria de Dios, ¿no? Yeah. Nef, me gusta mucho lo que tú estás comentando porque, o sea, como tú dices, ¿no? Las personas quizás no siempre van a estar en la misma posición que Dios los ha llamado, ¿no? En algún momento quizás o van a irse en otra dirección, o quizás ya van a dejar de eso, yo no sé, por la edad, no sé, ¿no? Están Pero viejitos. mira, algo bien interesante que tú has dicho, que, la siguiente persona que viene, o sea, ese debería ser nuestro anhelo. Que las Exacto. personas que vienen después de nosotros sean mejores que nosotros. Exactamente. ¿No? Sí. Que lo que nosotros no pudimos ser, que ellos lo hagan. Exactamente. Y que incluso que cada vez que viene otra persona nueva, las personas que se están preparando, que puedan llegar a lugares donde nosotros quizás no podemos llegar, siempre en cuando todo sea para la honra y gloria de Dios. Ese debería ser nuestro anhelo, ¿no? Y entender que nosotros, Dios no nos llamó a ser estrellas de ninguna plataforma. Ujú. Dios nos llamó a servir, que es lo que Ujú. comentábamos la semana pasada. Dios nos llamó a servir. Cuando entendemos ese concepto de servir, entonces todas las demás cosas empiezan a caer. Ujú. Pues no te llamó a ser estrella, pero de cierta forma vas a llegar a ser reconocido en el mundo. Ujú. Y cuando tú entiendes que eres reconocido en el mundo, bueno, va a ser una oportunidad para que la gente te vea como ejemplo para poder seguir compartiendo lo que viene siendo el evangelio, la palabra de Dios. Amén. Y saben, guys, una cosa que me gustó mucho que dijo Josh de Miel San Marcos es que, o sea, ellos no buscan ninguna plataforma, ningún reconocimiento. O sea, ese no es lo más grande que ellos buscan, ¿no? Right. Lo más grande es estar a los pies de Cristo. Es lo Yes. más alto que ellos pueden llegar, es a los pies de Cristo. Y de lo que estamos hablando un poco acerca de eso, o sea, cuando tú entiendes que estás allí porque estamos en un solo mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, cuando nosotros entendemos que lo hacemos para Él, no para nosotros, sino para alcanzar a las almas que están perdidas, o sea, es cuando nosotros en verdad
encontramos un propósito en lo que hacemos, ¿no? Y Así me gusta es. mucho lo que dice aquí en Santiago 3:13 y lo voy a leer. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demónicas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también obra desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante toda pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesto a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y todos los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Wow, man. Wow. Eso estuvo tremendo, ¿no? Pero bueno, amigos, yo creo que eso fue algo muy lindo poder escuchar, porque eso nos ayuda, ¿no? Nos inspira para que nosotros podamos dejar a un lado el pecado, ¿no? Ujú. Porque la envidia, los celos son producto del pecado. Y quiero invitarte, amigo, a las personas que nos están escuchando, que si quizás ahorita estás en una posición donde quizás tú sientes de pronto celos por una persona. No tiene que ser en el ministerio, ¿no? Ujú. De tu iglesia o en el ministerio de alabanza, pero En puede cualquier ser otro incluso lugar. en cualquier otro lugar que tú sientes celos. Quiero recordarte que no debes de sentirlos. Ujú. Así Porque es. así como ellos recibieron algo que Dios les dio, Dios también tiene algo para ti. Así Incluso es. ya lo tienes, Así you es. know? Ujú. Y tú ya lo tienes. O sea, todos recibimos por igual. Quizás algo diferente, pero Dios a todos nos da. Y también quiero decirte que si en algún momento pudieran llegar pensamientos así, no dejes porque puede ocurrir, somos humanos y Ujú. nos puede pasar, solo que no le des oportunidad a esas cosas, porque eso te va a arruinar. O sea, Ujú. lo que acabamos de leer, eso básicamente te va a arruinar. Sí, sabes, todo esto que hemos estado hablando me lleva a la parábola, a la historia del jornalero y del dueño, que es el dueño de una viña, de un rancho, si lo podríamos decir así. Y él se va y contrata jornaleros, ¿no? Y a uno lo contrató desde las 7 de la mañana o de las 6. Ujú. No muy me acuerdo, ¿verdad? Pero lo contrató bien temprano. Al otro Ujú. lo contrató ya más o Más menos tarde, mediodía y al ajá. otro lo contrató al final del Al día. final del día, Ujú. Al Ujú. final, uno trabajó más, el del medio trabajó menos y el último trabajó pues ya casi nada, ya nada más fue A a- recibir el cheque. a recibir el cheque a básicamente, comer las tortillas, ¿no? básicamente, ¿no? Y yo me pongo a ver al dueño de la viña o del rancho, del lugar, como Dios, ¿sabes? Dios, al final de cuentas, a todos nos va a pagar por igual. Ujú. ¿Verdad? A todos nos va a pagar por igual. Ahora, a todos ellos les pagaron con la misma, ahora sí que le pagaron con la misma moneda. Les dieron el mismo cheque, les Sí. dieron la misma cantidad de dinero y obviamente ahí en ese círculo siempre hay alguien que va a brincar y va a decir, pero ¿por qué? ¿Verdad? Pero ¿por qué si él llegó al último? ¿Por qué le estás pagando más? Ujú. Y yo que llegué desde temprano, pues me diste básicamente lo mismo, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. El de la viña, el dueño, pues, oye, él simplemente, yo soy el dueño y yo hago lo que yo quiero. Ujú. Y Yeah. me pongo a pensar en Dios, ¿no? Dios obra de la misma forma. Yo Ujú. soy Dios y yo voy a darle a mis hijos de acuerdo como yo piense. Ujú. Yeah. Entonces, cuando entendemos ese concepto, entonces nosotros ya no nos regimos por lo que dice el director de canto o de música que eres tú, Sammy, sino ya me rijo por lo que Dios está poniendo en ti y lo que tú vas a poner en mí, yo lo tengo que aceptar. Si yo Ujú. voy a cantar 3 canciones o voy a tocar 3 canciones en un mes y Sí, y en el un otro, año dice, y el otro va a cantar una en un año, brother, aprender a aceptar, porque los planes de Dios son buenos y cuando yo lo veo de esa manera hay bendición para mí. Yeah. Y hey, qué chistoso, güey. Bueno, no decir esa palabra, pero
en el podcast anterior hablamos de los planes de Dios, ¿no? Y ahora que tú estás aquí, estás hablando un poco acerca de eso. De los planes, y pues es que, amigos, los planes de Dios siempre son, o sea, son perfectos. Son perfectos. Tienes mucha razón. Cuando nosotros somos obedientes, no importa, aunque parezcan que de pronto sentimos como, no, esta persona me quiere causar daño. No. O sea, cuando tú estás en Dios, cuando tú estás en Jesús, si tú eres obediente, aunque parece que quizás las otras personas no me quieren poner suficiente tiempo, ¿no? Quizás las otras personas pueden estar equivocadas, quizás no, ¿verdad? Pero para todo hay tiempo. O sea, Dios te va a recompensar simplemente por ser fiel y decir, como tú dices, Nev, ¿no? Voy a obedecer lo que me están pidiendo, y de esa manera vamos a poder llegar a lugares que nunca imaginamos. Pero bueno, amigos, les queremos invitar nuevamente a que nos sigan en las redes sociales, ¿ok? En Instagram, en Facebook. Amigos, compartan esto con sus conocidos, con todos sus amigos, con los miembros de su equipo de alabanza. Y recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, en Podbean, en YouTube. Tenemos el audio muy pronto, lo vamos a hacer en video aquí. Ya Nef ya se comprometió con nosotros que va a estar en más podcasts, así que lo van a estar escuchando, ¿ok? Ahí lo vamos a poner, le vamos a poner una foto ahí en el flyer, lo vamos a pegar. Pero bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bye.